Necesitas ponerle orden a tu vida, y el primer paso es tomar una decisión. Cuando las tareas, los pensamientos, las emociones y las expectativas se acumulan, es natural sentir que has perdido el control. Esto no es un fracaso ni una señal de debilidad, es, simplemente, una llamada para detenerte, respirar y reajustar tu rumbo. Y es justo aquí donde la filosofía estoica se vuelve crucial. Poner la vida en orden va más allá de la simple organización, se trata de un alineamiento interno. Significa elegir de forma consciente y con total libertad quién eres y cuál es tu propósito en este mundo. Para lograrlo, no necesitas más presión, sino una estrategia clara, una firmeza inquebrantable y una visión precisa de lo que verdaderamente importa. Hoy te compartiré 9 estrategias estoicas que pueden transformar tu manera de pensar, actuar y vivir, no en un sentido teórico, sino de forma práctica, tangible y real. Si sientes que este es el momento de cambio que has estado esperando, te invito a dejar un comentario con la frase, hoy pongo mi vida en orden como un estoico. Este es más que un simple comentario, es una promesa que te haces a ti mismo, la elección de alguien que está listo para dejar atrás el desorden y recuperar el control. Y antes de empezar, solo te pido que le des, me gusta, comentes, compartas y te suscribas para que este video pueda llegar a más personas que, como tú, buscan claridad. Comencemos. 1. Elige la libertad, no la sumisión. ¿Te has dado cuenta de cómo ciertas cosas parecen tener más poder sobre ti de lo que te gustaría? A pesar de tu disciplina, hay un impulso inexplicable que dirige tus acciones. Es como si estuvieras al volante de tu auto, pero un fantasma invisible insiste en desviar el rumbo. Ese sabotaje silencioso es lo que hace una adicción. Y no siempre hablamos de grandes adicciones, a veces es solo ese impulso de revisar el celular sin motivo, el deseo incontrolable de un postre después de comer. O el hábito de tomar una copa de vino por la noche hasta que te das cuenta de que no puedes pasar sin ella. El físico Richard Feynman tuvo una experiencia similar. Un día, sintió un deseo repentino e incontrolable de beber. No era alcohólico, pero la sensación de no tener el control lo alarmó. Se dio cuenta de que el alcohol tenía más poder sobre él de lo que estaba dispuesto a admitir, y decidió detenerse. Algo similar le ocurrió al expresidente Dwight D. Eisenhower, un fumador empedernido de 4 paquetes al día. Tras un ataque al corazón, su médico le ordenó dejar de fumar. Él simplemente respondió, me di la orden de parar, y lo hizo. No fue por un repentino aumento de fuerza de voluntad, sino porque entendió que el cigarrillo lo dominaba, y él decidió recuperar su autonomía. Los estoicos nos enseñan que el verdadero poder reside en la capacidad de decir no. Si no puedes resistirte a algo, esa cosa te está controlando. Y el problema no se limita a adicciones evidentes, sino a esas pequeñas costumbres diarias que te roban tiempo, atención y, en última instancia, tu libertad. Pregúntate, ¿qué siento que necesito para sentirme bien? ¿Es el café de la mañana, el celular antes de dormir, ese postre después de cenar? Ahora, imagina que pudieras simplemente no necesitarlo. Esa es la verdadera libertad. Saber que puedes hacerlo, pero no lo necesitas. La solución no es solo abstenerse, sino recuperar tu poder. Empieza con pequeños pasos. Elige un hábito que sientes que te domina y haz una prueba de 7 días. Si el café es tu némesis matutina, intenta reducirlo a media taza. Si el celular es el problema, déjalo en otra habitación al dormir o usa un recordatorio de 30 minutos en tus redes sociales. Esta es una estrategia para recuperar el control, no para castigarte. Los estoicos creían que la libertad auténtica nace del autocontrol. Como dijo Epicteto, ningún hombre es libre si no se domina a sí mismo. ¿Quieres ser libre o seguir siendo prisionero de tus propios deseos? La decisión es tuya, y el poder también. 2. Transforma el estancamiento en acción. ¿Alguna vez te has sentido rodeado de demasiadas cosas, pero al mismo tiempo vacío por dentro? Como si tu entorno estuviera pesado, desordenado, y eso te dejara sin energía, enfoque o dirección. Piensa en tu armario, lleno de ropa que ya no usas. Cada vez que lo abres, ves desorden, y ese desorden externo empieza a desordenar también tu mente. Ahora, imagina ese mismo armario con solo lo esencial, ropa que te encanta, que te queda bien y que tiene un propósito. ¿No sientes la diferencia? La ligereza, la claridad, la paz. El problema de acumular no es solo la falta de espacio, sino el peso invisible que le impone a tu mente.
Un estudio de la Universidad de California demostró que los ambientes desordenados aumentan los niveles de cortisol, la hormona del estrés. O sea, entre más cosas acumulas, más amenazada, cansada y sobrecargada se siente tu mente. Epicteto decía, un hombre solo puede perder lo que posee. El verdadero problema no es perder algo, es vivir con el miedo constante a perder. Y ese miedo nace del apego, de la falsa creencia de que necesitas tener todo eso para ser alguien, para tener valor o para sentirte seguro. Pero dime con sinceridad, si mañana perdieras la mitad de tus cosas, ¿te definiría eso o simplemente tendrías menos desorden que manejar? El minimalismo no se trata de vivir con lo mínimo, sino de liberar espacio físico y mental para lo que realmente importa. Cuando tienes demasiadas cosas, tu mente se sobrecarga. Es como intentar caminar con una mochila llena de piedras. Puedes avanzar, sí, pero el peso te deja cada vez más agotado y bloqueado. Entonces, ¿qué tal si empiezas ahora? Toma una bolsa y revisa un cajón o un armario. Pregúntate, ¿de verdad necesito esto? Si la respuesta es no, deshazte de ello sin culpa. Dónalo, véndelo o simplemente bótalo. Lo importante es quitarte ese peso de encima. Cuando eliminas el exceso, abres espacio para la claridad mental, la ligereza y la libertad. Recuerda, tu valor no está en las cosas que posees, sino en quién eres. Libérate de lo superficial y siente la diferencia en tu mente y en tu vida. 3. Libérate del dolor aprendiendo a perdonar. Guardar rencor es como sostener un carbón encendido, esperando que el otro se queme. Al principio, crees que te proteges, que ese dolor te dará una ventaja o un sentido de justicia, pero en realidad, el único que se está quemando eres tú. Con cada recuerdo amargo, con cada pensamiento de venganza, es como si apretaras ese carbón con más fuerza, aumentando el dolor y el daño hasta que tus manos están tan heridas que ya no puedes sostener nada en paz. Perdonar no significa que estás de acuerdo con lo que pasó. No significa que lo que te hicieron fue justo o que tienes que volver a convivir con esa persona. Significa que sueltas el carbón, que eliges liberarte. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no parecerte a tu enemigo. Cuando perdonas, no liberas al otro de su responsabilidad, te liberas a ti de la prisión emocional que ese resentimiento creó dentro de ti. Hace algunos años tuve un conflicto fuerte con alguien que consideraba un hermano. Me sentí traicionado y eso me consumía. Después de mucho tiempo alimentando ese rencor, decidí escribirle. Le pedí disculpas por lo que yo hubiera hecho mal e intenté abrir un espacio para una conversación sincera. ¿Sabes qué pasó? Nada. Esa persona respondió de forma fría y a la defensiva, algo que fácilmente podría haber reavivado el resentimiento. Pero algo cambió dentro de mí, me sentí ligero. El peso que cargaba desapareció porque hice lo que estaba en mis manos. Asumí la responsabilidad de mi parte y acepté que no puedo controlar cómo reaccionan los demás. Solo puedo controlar lo que yo hago. Guardar rencor es como beber veneno esperando que el otro sufra. Crees que te proteges, pero te envenenas poco a poco. Cuando haces las paces, incluso si la otra persona no responde de la misma manera, sueltas ese peso y rompes esa cadena invisible que te ata al pasado. Si hay alguien a quien necesitas perdonar o pedirle perdón, hazlo hoy. Sé directo, sincero y humilde. Si la persona te recibe bien, perfecto. Si no, al menos tendrás la paz de saber que hiciste tu parte. No controlas el resultado, pero sí controlas tu decisión de hacer las paces. Elige sanarte en lugar de seguir hiriéndote. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro está en tus manos. 4. No todo merece espacio dentro de ti. Lo que dejas entrar en tu vida define la calidad de tus días. Si dejas entrar basura, no puedes esperar que salga algo bueno. Es como llenar un vaso de agua limpia con unas gotas de lodo, por más agua que haya, ya está contaminada. Muchos de nosotros permitimos ese mismo tipo de contaminación en nuestra vida. Las noticias que consumes, los perfiles que sigues, los grupos de WhatsApp llenos de quejas, todo eso moldea lo que sientes y cómo piensas. Si estás rodeado de negatividad, drama y pesimismo, tu mente reflejará exactamente eso. Como decía Marco Aurelio, si te mezclas con necios, no esperes que la sabiduría permanezca en ti. Y tenía razón. Mantener contacto constante con personas que solo traen drama, chismes y quejas corroe tu paz mental. Es como intentar mantener a flote un barco mientras alguien le hace agujeros.
Piensa en las últimas veces que perdiste el tiempo en redes sociales o en videos polémicos. ¿Te sentiste más feliz o solo más ansioso? ¿Cuántas veces terminaste de ver las noticias sintiéndote más informado y en paz, o simplemente más molesto, indignado y preocupado? No necesitas desconectarte del mundo ni cortar relaciones, pero sí necesitas ser intencional con lo que consumes. Si alguien te llama solo para descargar problemas, ¿por qué sigues contestando? Si un grupo de mensajes es solo críticas y quejas, ¿por qué sigues participando? Si una página solo publica información inútil sobre la vida de otros, ¿por qué sigues dándole me gusta y comentando? Empieza a filtrar lo que entra en tu vida. Si algo te está drenando emocionalmente, cierra esa puerta. No necesitas justificarte con nadie por cuidar tu paz. Si quieres más claridad mental, equilibrio y motivación, empieza por filtrar lo que dejas entrar en tu mente. Haz la prueba por una semana, silencia perfiles negativos en redes sociales, sal de grupos que te hacen sentir pesado y reduce el tiempo que pasas viendo noticias sensacionalistas. Usa ese tiempo para hacer algo que te guste, algo por ti mismo. La calidad de tu vida mejora cuando controlas lo que dejas entrar en tu mente y en tu corazón. Porque si entra basura, sale basura. Pero lo contrario también es cierto, si entran buenas influencias, salen buenas decisiones. Tú tienes el control sobre eso. 5. Lo esencial ya es suficiente. El mundo de hoy está lleno de cosas por hacer, correos por responder, llamadas que devolver, mensajes de amigos sin contestar, tareas domésticas acumuladas, redes sociales que roban tu atención. Y en medio de ese caos, tus sueños y objetivos parecen cada vez más lejanos, porque tu mente está sobrecargada. La verdad es que esta sensación no es nueva, ya existía en la época de los estoicos. La gente también vivía ocupada, pero en lugar de notificaciones y reuniones virtuales, tenían interminables responsabilidades domésticas, compromisos sociales y una presión constante por sobrevivir. El problema nunca ha sido la cantidad de tareas, sino la falta de claridad sobre lo que realmente importa. Marco Aurelio decía, si quieres tranquilidad, pregúntate a ti mismo, ¿esto es esencial? La mayoría de las cosas que hacemos y decimos no son esenciales. Y si logras eliminar lo que no lo es, lo que realmente importa se vuelve más claro y fácil de manejar. El primer paso para ordenar tu vida es eliminar el exceso, no solo físico, sino mental y emocional. No se trata solo de organizar tu espacio, sino también de limpiar tu agenda y tus prioridades. ¿De verdad necesitas decirle que sí a esa reunión que podría resolverse con un correo? ¿De verdad tienes que aceptar esa invitación a un compromiso que sabes que te dejará agotado? Aprender a decir que no es una forma de respeto propio. Cuando le dices que sí a todo, te estás diciendo que no a ti mismo, a tu paz y a tu energía mental. Cuando le dices que no a algo innecesario, le estás diciendo que sí a tu bienestar, a tu familia y a tu crecimiento. Séneca nos recuerda que el amor por la prisa no es productividad, es solo inquietud de la mente. Muchas personas se la pasan ocupadas, pero no logran nada de verdad. Es como correr en una caminadora. Te cansas, pero no avanzas. La pregunta es, ¿qué estás construyendo con ese ritmo desesperado? Si dejaras de hacer la mitad de las cosas que haces hoy, ¿alguien lo notaría? ¿Qué cambiaría en tu vida? Piensa en una persona que quiere mejorar su vida, ganar más y controlar sus finanzas. Trabaja duro, hace horas extra, intenta ahorrar, pero cada mes cae en la avalancha de promociones, anuncios y fechas especiales. Empieza el año endeudado porque compró regalos de Navidad, hizo una fiesta costosa y gastó por impulso. Y en enero llegan el seguro del carro, el impuesto de la casa, los útiles escolares, la cuota del condominio, y su salario ya está comprometido antes de que termine el mes. El ciclo se repite. El problema no es la falta de dinero, sino la falta de claridad y prioridades. Esta persona no necesita ganar más, necesita dejar de gastar en lo que no es esencial. Necesita aprender a decir que no. ¿De verdad necesitas un celular nuevo solo porque salió un modelo más reciente? ¿De verdad tienes que pedir comida 3 veces por semana porque no tienes tiempo para cocinar? ¿Necesitas cambiar de carro ahora o es solo un impulso por la presión social? Cuando empiezas a decirle que no a lo superficial, lo esencial aparece. Dejar de gastar en algo innecesario puede significar tener dinero para invertir, para un fondo de emergencia o para hacer ese curso que podría cambiar tu carrera. Necesitas límites.
Decir que no es grosero, es necesario. No necesitas una excusa elaborada para rechazar una invitación, un simple no, gracias es suficiente. ¿Y sabes qué pasa cuando empiezas a decir más que no? Recuperas el control de tu vida. Puedes pensar con más claridad, tus prioridades se vuelven más visibles y ganas más tiempo para lo que realmente importa. Solo tienes una vida, deja de desperdiciarla en cosas que no te hacen avanzar. Empieza hoy a decirle que no a lo que te agota y que sí a lo que de verdad hace la diferencia. 6. Empieza a limpiar el polvo mental. ¿Alguna vez has notado cómo el día parece dejarte más pesado? Te despiertas sintiéndote bien, liviano, pero en la noche, es como si cargaras el peso de 1000 cosas sobre los hombros, el estrés del trabajo, una discusión inesperada, ese comentario molesto en las redes sociales. Todo eso se acumula como una capa de polvo sobre ti. Así es la vida, te despiertas limpio, pero terminas el día sucio de emociones. Así como el piso de tu casa necesita ser barrido a diario, tu mente también necesita un proceso para limpiarse de ese peso. Y los estoicos entendían esto profundamente. Marco Aurelio decía que era esencial lavar el polvo de la vida terrenal, y no se refería a una ducha. Hablaba de prácticas que limpian tu mente y tus emociones. Piensa en esto, ¿alguna vez saliste a caminar después de un día estresante y volviste sintiéndote más ligero? ¿O apagaste el celular una hora y de repente sentiste tu mente más clara? Esos pequeños rituales son formas de lavar el polvo emocional que el mundo lanza sobre ti. Los estoicos practicaban esto de diferentes maneras. Sócrates disfrutaba de la música y los juegos para relajar la mente. Séneca creía que los momentos de ocio, como una comida tranquila o una conversación profunda, eran formas de restaurar el equilibrio. Hoy, el equivalente puede ser un entrenamiento en el gimnasio, una caminata al aire libre, una oración antes de dormir o una conversación sincera con un amigo. Esas pequeñas pausas te ayudan a reiniciar la mente y recuperar el equilibrio. El error es pensar que esto solo ocurre en vacaciones, meditando en las montañas o en lugares paradisíacos. No, esta limpieza debe ser diaria y en tu propia casa, porque el mundo no deja de lanzarte polvo. Entonces, ¿qué es lo que limpia tu mente? Puede ser el silencio de la mañana con tu café, tu entrenamiento, una oración o una ducha caliente después de un día difícil. Lo importante es crear un sistema sencillo y sostenible que te brinde esa limpieza emocional. No tienes control sobre lo que el mundo te va a lanzar, pero sí tienes control sobre cómo quitarte ese polvo. Empieza hoy. Elige una práctica que te ayude a limpiar tu mente y mantén ese hábito, porque sin esa limpieza diaria, incluso la mente más fuerte termina sobrecargada. Y una mente sobrecargada, tarde o temprano, termina por romperse. 7. La paz habita en la simplicidad. ¿Alguna vez has notado cómo tu mente se siente más ligera después de una ducha caliente o de un paseo al aire libre? Es como si el cansancio del día se escurriera con el agua. Esa sensación de limpieza no es solo física, también es mental. Cuando te permites desconectarte del mundo agitado y reconectarte con algo simple, como el sonido del viento o el olor de la lluvia, te sientes renovado. A menudo, quedamos atrapados en rutinas asfixiantes, de la cama al celular, del celular al trabajo, del trabajo al tráfico y de vuelta a la cama. Así es la vida moderna, una sucesión de espacios cerrados y ruidos que te dejan con la sensación de que algo falta, y la verdad es que falta. Si pasas todo el día rodeado de pantallas, notificaciones y tareas, tu mente se sobrecarga, como si intentaras respirar en un lugar sin aire. Pero algo mágico sucede cuando te permites salir de ese ciclo, caminar sin prisa, sentir el sol en la piel, escuchar el sonido de los árboles moviéndose. Ese contacto con la naturaleza limpia tu mente de una forma que ninguna meditación guiada logra. Recuerdo una tarde en la que decidí salir a caminar sin rumbo. Al principio parecía solo otro intento de escapar de la rutina, pero después de unos minutos empecé a notar detalles que normalmente ignoraba, el canto de los pájaros, el olor del pasto recién cortado, el toque refrescante del viento en el rostro. Cuando volví a casa, me sentía diferente, más ligero, más centrado, como si mi mente se hubiera reordenado. La naturaleza tiene ese poder. No se trata solo de salir de casa, se trata de reconectarte con lo esencial. Los estoicos hablaban de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, porque eso nos recuerda lo que realmente importa.
Tus preocupaciones diarias, tus problemas e incluso esa conversación que has evitado por semanas, empiezan a verse más pequeños cuando estás en contacto con algo más grande que tú. Si sientes que tu mente está demasiado llena, empieza por lo simple. Deja el celular en casa y sal a caminar. Tómate un momento para observar el cielo, escuchar los sonidos de la calle o sentir el aroma de un árbol después de la lluvia. No necesitas un bosque ni una playa paradisíaca para sentirte bien. Basta con abrirte a lo que te rodea. La belleza está en las cosas simples, el olor de un café recién hecho, el sonido constante de la lluvia, el ruido de los pasos en la acera. Cuando te detienes a notar eso, tu mente se desacelera. Y es en ese estado de calma donde encuentras claridad. Como decía Séneca, la vida es lo suficientemente larga si sabes cómo vivirla. Y vivir bien comienza con pequeños momentos de presencia. Así que regálate eso, sal, respira y permítete sentir el mundo. Volverás con la mente más limpia, más ligera y con una nueva perspectiva sobre lo que realmente importa. 8. La forma en que usas tu tiempo define tu vida. Si sientes que los días pasan demasiado rápido, como si siempre estuvieras corriendo sin avanzar, tal vez el problema no sea la falta de tiempo, sino la forma en que lo usas. Pregúntate, ¿a dónde se está yendo mi tiempo? Si te haces esta pregunta con honestidad, las respuestas te pueden sorprender. ¿Cuánto tiempo gastas resolviendo problemas que podrían haberse evitado con un poco más de organización? ¿Cuántas horas pierdes en redes sociales o viendo videos cortos? Imagina que tu vida es como un presupuesto. Si no controlas a dónde va el dinero, desaparece rápidamente. Lo mismo sucede con el tiempo. La diferencia es que el tiempo es un recurso no renovable, lo que desperdicias hoy no regresa mañana. El filósofo Séneca dijo, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y tenía razón. Muchas veces, el problema no es la falta de tiempo, sino el exceso de distracciones y decisiones inconscientes que consumen nuestras horas sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, ¿te has dado cuenta de cómo revisas el celular solo para un mensaje y, de repente, ya pasaron 40 minutos? O como una ida rápida al supermercado se convierte en una hora de travesía por las distracciones del camino. Esas pequeñas fugas de tiempo parecen inofensivas en el momento, pero sumadas forman un enorme agujero en tu productividad y en tu vida. La solución es simple, pero poderosa, haz una auditoría de tu tiempo. Tómate un día para observar exactamente en qué se van tus horas. Anota todo, desde el tiempo en redes sociales hasta el que pasas respondiendo mensajes o viendo series. Cuando lo ves escrito en papel, el desperdicio se vuelve evidente. Otro truco eficaz es la prueba de valor. Cada vez que estés haciendo algo, pregúntate, si supiera que solo me queda un mes de vida, ¿seguiría dedicando mi tiempo a esto? Si la respuesta es no, tal vez es hora de eliminar esa actividad o reducir el tiempo que le dedicas. El problema es que nos hemos acostumbrado a desperdiciar tiempo porque nos sentimos ocupados, y estar ocupado da la falsa sensación de que somos productivos. Pero estar ocupado no es lo mismo que ser eficiente. Estar ocupado todo el tiempo es como correr en una caminadora, haces esfuerzo, pero no avanzas. Si quieres retomar el control de tu tiempo, prueba lo siguiente, reserva 15 minutos al día para revisar cómo lo usaste. Luego, elimina o reduce actividades que no aporten valor. Y por último, crea bloques de tiempo específicos para tareas importantes. Por ejemplo, voy a dedicar 40 minutos a organizar la casa o voy a dedicar 1 hora y media a mi entrenamiento. Definir tus actividades de esa manera evita que tu tiempo sea robado por distracciones menores. Tu tiempo es tu bien más valioso. Si no lo proteges, el mundo lo llenará de cosas irrelevantes y sin que te des cuenta. Todos tenemos las mismas 24 horas. El secreto no es tener más tiempo, es usar mejor el que ya tienes. Por eso, recuerda las palabras de Séneca, lo que debemos hacer es no vivir como si estuviéramos esperando que la vida comience. 9. Tu progreso comienza cuando te mueves. Tal vez comenzaste el año lleno de planes y objetivos. Te comprometiste a cambiar, trazaste metas, sentiste esa motivación inicial. Pero entonces, la vida pasó. Surgieron problemas, te sentiste cansado y abrumado, y de repente, todo empezó a desmoronarse. Pero eso no significa que el año haya terminado. Apenas estamos comenzando, y todavía estás a tiempo de poner tu vida en orden. Como enseñan los estoicos, no importa lo que haya pasado hasta ahora,
lo que importa es cómo reaccionas a partir de este momento. Marco Aurelio decía, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Reconócelo y encontrarás la fuerza. No puedes controlar lo que ya sucedió, pero sí puedes controlar lo que harás de ahora en adelante. Es hora de levantarte, sacudirte el polvo y retomar el ritmo. Lo que importa no es lo que pasó en los primeros meses del año, sino las decisiones que tomas hoy. Poner tu vida en orden es posible, y comienza con pequeñas acciones diarias que te devuelven el equilibrio. Cuando eliges levantarte temprano, mantener el enfoque o actuar con amabilidad incluso cuando las cosas no salen bien, te estás fortaleciendo. La verdadera transformación no ocurre con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones consistentes. Los estoicos no esperaban condiciones perfectas para actuar, sabían que el momento correcto es ahora. Si sigues esperando a que la vida te empuje, nada va a cambiar. Sé tú el impulso que pone todo en movimiento. Levantarte después de una caída, o después de mucho tiempo sin resultados, exige fuerza, pero sobre todo decisión. Nadie va a hacer este trabajo por ti. Hace falta valentía para enfrentar la incomodidad, aceptar que el camino será difícil y, aún así, seguir adelante. La verdadera fuerza no está en lo fácil, sino en la perseverancia. Decidir cambiar es incómodo, es más fácil quedarse donde estás, aunque duela, porque lo conocido parece seguro. Pero crecer exige movimiento. Exige que salgas de esa zona de estancamiento y enfrentes la incomodidad de volver a empezar. Piensa en una ostra. Una ostra que no es herida nunca produce perlas. La irritación, la incomodidad y el proceso de sanación son lo que transforman un grano de arena en algo valioso. La vida funciona igual. Tu fuerza no se forma en la ausencia de problemas, sino en la forma en que respondes a ellos. El coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Cuando sientas ganas de rendirte, es en ese momento cuando el estoicismo cobra sentido. No actúas porque sea fácil, sino porque es necesario. El desafío de la acción es una invitación a descubrir cuán fuerte eres. La perla solo nace después del dolor. Así que ha llegado el momento de aceptar ese desafío y construir la vida que solo tú puedes crear. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a ver las cosas desde otro ángulo, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.